En 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares sobre Japón, lo que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. 17 años después, otra explosión nuclear cambió el curso de la Guerra Fría, con la excepción de que esta explosión ocurrió en el espacio. La explosión del Starfish Prime fue un momento crucial en la carrera espacial. Nos hizo reformular nuestra percepción de la guerra nuclear. Esta historia es fundamental para entender cómo llegamos a las políticas espaciales actuales y por qué es imperativo que ninguna nación pueda colocar armas nucleares en órbita. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras discutimos qué fue Starfish Prime, las lecciones que nos enseñó y por qué ya no enviamos bombas nucleares al espacio. A principios de la década de 1960, Estados Unidos lanzó una serie de 5 pruebas nucleares en el espacio exterior. Conocida como Operación Pecera, su objetivo era tanto militar como científico. Los militares querían estudiar la efectividad de las bombas nucleares como medida antimisiles balísticos, y cómo una explosión en el espacio podría interferir con la electrónica, las comunicaciones y las operaciones militares en tierra. Los científicos, por su parte, querían saber cómo una explosión en el espacio impactaría la magnetosfera de la Tierra y qué tipo de pulso electromagnético generaría. La Starfish Prime fue la primera explosión exitosa del grupo. El 9 de julio de 1962, a casi 1.500 kilómetros al oeste-suroeste de Hawái, un cohete Thor que llevaba una ojiva termonuclear de 1,4 megatones fue lanzado hacia las estrellas. Eso es 500 veces más poderoso que la que destruyó Hiroshima. 27 misiles más pequeños cargados con instrumentos científicos fueron disparados junto a él, esto con el objetivo de recopilar datos sobre la explosión y sus efectos posteriores. Mientras el cohete Thor ascendía rápidamente, la bomba nuclear finalmente explotó a una altitud de 400 kilómetros, aproximadamente a la altura en la que se encuentra la Estación Espacial Internacional hoy en día. Debe haber sido un espectáculo impresionante. Partículas ionizadas de la explosión chocaron con moléculas en la atmósfera de la Tierra, creando auroras que fueron visibles en todo el Pacífico, incluso tan lejos como Nueva Zelanda. Justo debajo de la explosión, el cielo nocturno nublado de Honolulu se iluminó durante 6 minutos completos. Era como si otro sol hubiera emergido a las 11 de la noche. Las estaciones de radio fluctuaron. Se activó una sirena e incluso las luces de las calles en todo Hawái se apagaron. El contexto histórico de Starfish Prime es importante. A principios de la década de 1960 se marcó uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética enzarzados en una feroz lucha por la dominación global. Ambas superpotencias buscaban superarse mutuamente en fuerza militar, influencia política y destreza tecnológica. La carrera espacial se convirtió en un campo de batalla clave, y para 1961 los soviéticos tenían la ventaja. Ellos enviaron con éxito el primer cohete al espacio en 1957, y 4 años después, Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en el espacio. La presión sobre Estados Unidos se intensificó, ya que comenzó a temer que los soviéticos pudieran desarrollar poder militar espacial antes que ellos. Con las tensiones escalando después de incidentes como la crisis de Berlín, ambas naciones vieron la militarización del espacio como una forma de obtener una ventaja estratégica en la Guerra Fría. Esto desencadenó una carrera para desarrollar armas nucleares, sistemas de defensa antimisiles y otras tecnologías que pudieran desplegarse en el espacio. Los planificadores militares estaban preocupados por cómo estas armas nucleares podrían usarse en el espacio y qué efectos podría tener la detonación de tales armas en la estrategia militar global. Más específicamente, estaban preocupados por el pulso electromagnético, o EMP, que podría ser provocado por dicha explosión. Un pulso electromagnético es una ráfaga de radiación electromagnética producida por una explosión nuclear, especialmente detonaciones en el espacio o a grandes altitudes. Este pulso puede generar campos eléctricos y magnéticos tan potentes que son capaces de deshabilitar circuitos eléctricos, interrumpir comunicaciones y causar daños generales a ciertas infraestructuras como redes eléctricas, satélites y sistemas de radio. A principios de la década de 1960, los científicos sabían que las explosiones nucleares producían EMPs, pero la escala y el potencial de daño de tales EMPs no se entendían bien. La Operación Pecera fue una oportunidad para estudiar estos efectos más de cerca.
Lanzada desde el atolón Johnston, la Operación Pecera fue una serie de 5 pruebas a gran altitud, realizadas por Estados Unidos a principios de la década de 1960. 3 meses después de la Starfish Prime, Estados Unidos lanzó las 4 pruebas restantes en un lapso de solo 2 semanas. La segunda prueba, llamada inquietantemente Jaque Mate, se lanzó el 20 de octubre de 1962. La bomba de 20 kilotones, similar en tamaño a la lanzada sobre Hiroshima, detonó a una altitud de 147 kilómetros. Esto fue seguido rápidamente por Bluegill Triple Prime el 26 de octubre, Kingfish el 1 de noviembre y finalmente Tyke Trope el 4 de noviembre de 1962. Bluegill Triple Prime y Tyke Trope, ambas fueron explosiones pequeñas que detonaron a altitudes de 48 y 23 kilómetros respectivamente. Bluegill Triple Prime tenía como objetivo comprender los efectos atmosféricos de tales explosiones en la mesosfera, mientras que Tyke Trope se realizó como una prueba antimisiles en la estratosfera. La NASA define que el espacio comienza a una altitud de 80 kilómetros, por lo que supongo que, en teoría, estas pruebas nucleares no se llevaron a cabo en el espacio. Kingfish sí lo fue. Sus 0,41 megatones detonaron a 95 kilómetros sobre el nivel del mar, pero estas palidecieron en comparación con la explosión de la Starfish Prime. El impacto inmediato del Starfish Prime impresionó a todos los que lo vieron. Auroras que se extendían miles de millas, una bola de fuego sobre Hawái y todo esto sucediendo en total silencio. A diferencia de las explosiones en tierra, cuando una detonación nuclear ocurre en el espacio, no se puede sentir la onda de choque ni oír ningún sonido. No hay nubes en forma de hongo ni un doble destello. Solo hay una brillante bola de plasma con partículas cargadas que son empujadas hacia la atmósfera por el campo magnético de la Tierra y cambian de colores como si fuera una lámpara de lava. Estas coloridas auroras dan a este tipo de explosiones nucleares el apodo de bombas arcoíris. Pero los efectos duraderos de tal explosión están lejos de ser sol y arcoíris. El Starfish Prime impactó a la Tierra de 2 maneras importantes. En 1958, la misión espacial estadounidense Explorador 1 descubrió que la Tierra está rodeada por 2 regiones de radiación intensa en forma de toroides. Hoy los llamamos cinturones de Van Allen en honor al científico que los descubrió. Estos cinturones están compuestos por partículas cargadas, principalmente protones y electrones, atrapados por el campo magnético de la Tierra. Actúan como un escudo protector contra la radiación solar y los rayos cósmicos, capturando partículas de alta energía del viento solar. La explosión del Starfish Prime liberó tal cantidad de partículas cargadas en la magnetosfera de la Tierra que alteró la composición e intensidad natural de los cinturones de Van Allen, e incluso creó cinturones de radiación artificiales que eran más fuertes y duraderos que los originales. Estos persistieron por hasta una década, acortaron la vida útil de varios sistemas satelitales e interfirieron con las telecomunicaciones. También destruyeron 2 satélites, Ariel 1, el primer satélite de Gran Bretaña, y el primer satélite de transmisión televisiva, Telstar 1. Pero eso no es todo lo que hizo Starfish Prime. ¿Recuerdas los pulsos electromagnéticos de los que te hablé antes? Los científicos sabían que la explosión los emitiría, pero nadie podría haber adivinado cuán intensos serían. Las detonaciones nucleares emiten rayos gamma en todas direcciones, también conocida como la corriente de Compton. Cuando éstas interactúan con la atmósfera de la Tierra, ionizan las moléculas de aire y liberan electrones de alta energía. Dado que el Starfish Prime detonó a una altitud de 400 kilómetros, estos rayos gamma chocaron con átomos en la atmósfera superior, creando una cascada de electrones. Acelerados por el campo magnético de la Tierra, estos electrones produjeron una oscilación rápida e intensa de campos electromagnéticos. A grandes altitudes, donde la atmósfera es más delgada, este pulso es capaz de propagarse mucho más lejos que en una explosión a menor altitud. El EMP de Starfish Prime abarcó miles de kilómetros, dañando sistemas eléctricos lejos del sitio de detonación. A casi 1500 kilómetros de distancia en Hawái, las luces de las calles se apagaron, las líneas telefónicas se interrumpieron y las comunicaciones por radio se vieron afectadas, mostrando cuán vulnerable es la infraestructura civil ante tal evento.
El Starfish Prime hizo que el mundo se diera cuenta de cuán destructivo puede ser un EMP. Reveló cuán vulnerables serían las redes eléctricas, las comunicaciones y los satélites a un ataque nuclear EMP. Si se agregara al arsenal estratégico, daría a cualquier militar la capacidad de paralizar la infraestructura enemiga sin contacto directo ni derramamiento de sangre. El Starfish Prime, en la explosión, también liberó un isótopo llamado cadmio 109, que se utilizó para rastrear la lluvia radiactiva y medir la contaminación resultante. Mientras que las pruebas en tierra normalmente dejan atrás un característico patrón de lluvia radiactiva en una zona localizada, los efectos de las pruebas en el espacio fueron globales. Se encontró que el agua de lluvia de Nueva Zelanda estaba contaminada con cadmio 109, lo que un artículo de Nature de 1966 atribuyó al Starfish Prime. Este tipo de informes generaron preocupaciones ambientales significativas sobre el impacto a largo plazo de las detonaciones espaciales en la atmósfera y el medio ambiente de la Tierra. Imagina, el Starfish Prime ni siquiera fue la bomba más grande detonada por Estados Unidos en el espacio. Ese premio va para TIC, de la Operación Hardtack en 1958. Con 368 megatones, fue más del doble de grande que Starfish Prime, y detonó a una altitud de 76 kilómetros. Convirtió la noche en día y cortó muchos circuitos de comunicación de alta frecuencia transpacíficos. Según el informe de la Agencia de Defensa Nuclear sobre la operación Hardtack, destruyó la capacidad de las capas ionizadas de la atmósfera superior para doblar las ondas de radio de vuelta a la Tierra. Los soviéticos también estaban ocupados probando explosiones nucleares a gran altitud, detonando 7 bombas espaciales sobre Kazajistán entre 1961 y 1962. Conocido como el Proyecto K, sus objetivos y efectos fueron muy similares a las pruebas estadounidenses. Detonadas a altitudes que oscilaban entre 40 y 300 kilómetros, ninguna fue tan grande como las bombas americanas. Variaban en tamaño de 1,2 a 300 kilotones, aproximadamente 5 veces más pequeñas que el Starfish Prime. El 22 de octubre de 1962, una ojiva de misil de 300 kilotones, conocida como la Prueba 184, detonó cerca de Yezhkazgan a una altitud de 290 kilómetros. Los EMP iniciaron un incendio que quemó la central eléctrica de Karaganda y volaron más de 1000 kilómetros de cables eléctricos enterrados superficialmente entre Tselinograd y Alma-Ata. Estos aprendizajes tuvieron serias implicaciones en la Guerra Fría, destacando la necesidad de acuerdos internacionales para prevenir pruebas nucleares en el espacio. Las consecuencias imprevistas de Starfish Prime eventualmente llevaron a ambas superpotencias a reconsiderar las estrategias nucleares espaciales. Un año después, en 1963, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares fue firmado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que prohibiría las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y también bajo el agua. Esto con el fin de reducir la lluvia radiactiva y frenar la contaminación ambiental. El Tratado del Espacio Exterior siguió en 1967, que prohibió la colocación de armas nucleares o cualquier otra arma de destrucción masiva en el espacio exterior. También prohibió las explosiones nucleares espaciales o en cuerpos celestes, asegurando que el espacio permanezca como un dominio para la exploración pacífica y no para la confrontación militar. Nuestro mundo moderno depende en gran medida de la infraestructura basada en el espacio. Los satélites sustentan la navegación global, las comunicaciones, el Internet, el GPS y muchas cosas más. Una explosión nuclear en el espacio significaría caos para cualquiera de nosotros. El comercio global y las rutas comerciales colapsarían y se detendrían. Nuestra electrónica y redes eléctricas se freirían, poniendo de rodillas los servicios críticos. El equipo hospitalario dejaría de funcionar, millones de toneladas de alimentos se desperdiciarían sin la preservación adecuada, y los mercados financieros colapsarían. Los efectos de un EMP nuclear serían mucho más devastadores hoy que en la década de 1960, ya que nuestros sistemas globales y la vida cotidiana dependen mucho más de la electrónica que en aquel entonces. Hemos establecido varios tratados internacionales que aún siguen en vigor con el fin de prohibir más explosiones nucleares en el espacio. Pero, ¿podrían tales eventos catastróficos causados por un EMP ocurrir de alguna forma hoy en día?
En 1859 se generó la tormenta geomagnética más grande jamás registrada, llamada Evento Carrington, y causó algunas cosas bastante locas. Las auroras boreales se registraron muy al sur, incluso llegando a Cuba y Honolulu. Y eran tan brillantes que la gente en el norte de Estados Unidos podía leer periódicos solo con la luz de la aurora. Hizo saltar chispas de equipos telegráficos en gran parte de Estados Unidos, algunas lo suficientemente fuertes como para iniciar incendios. Si una llamarada solar de magnitud similar ocurriera en nuestra dirección, podría golpearnos con efectos devastadores similares a los de Starfish Prime. Afortunadamente, las posibilidades de que eso suceda son muy escasas. El riesgo más probable es uno geopolítico. A principios del año 2024, Rusia hizo titulares por vetar una resolución de la ONU en contra de las armas nucleares espaciales. Desde entonces, varios medios de comunicación han especulado que Rusia está planeando colocar una ojiva nuclear en la órbita terrestre. Según John Plum, subsecretario de Defensa para la Política Espacial de Estados Unidos, Rusia está desarrollando una capacidad antisatélite preocupante, un nuevo satélite que lleva un dispositivo nuclear que Rusia está desarrollando. Esta capacidad podría representar una amenaza para todos los satélites operados por empresas y países alrededor del mundo, así como para los servicios vitales de comunicación, científicos, meteorológicos, agrícolas, comerciales y de seguridad nacional de los que todos dependemos. Esto rompería de forma directa el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que aunque todavía está en efecto, lamentablemente no viene con ningún mecanismo formal de cumplimiento. Estos acuerdos internacionales existen para prevenir que el espacio se convierta en un campo de batalla con armas nucleares. Deben ser respetados para asegurar la seguridad y el bienestar de todos. A medida que el espacio se vuelve cada vez más importante para la vida moderna, las lecciones del pasado se vuelven más relevantes que nunca. Starfish Prime nos mostró la devastadora realidad de convertir el espacio en un arma. Los pulsos electromagnéticos paralizaron la infraestructura, desatando olas de radiación que permanecieron en nuestra atmósfera durante años, destruyendo satélites y contaminando el espacio alrededor de nuestro planeta. Este experimento fue un punto de inflexión. De él surgió una de las lecciones más importantes de la era nuclear y espacial. El espacio podría ser armado de maneras que afectan no solo a naciones individuales, sino a toda la humanidad. Por eso, los tratados internacionales ahora prohíben el uso de armas nucleares en el espacio. Estos acuerdos son promesas a las generaciones futuras, compromisos de que el espacio permanecerá como un lugar para el descubrimiento y la paz, no para el conflicto y la destrucción. Por eso, la exploración espacial responsable y pacífica es muy importante. Esto con el fin de que podamos continuar desentrañando los misterios del universo y hacer descubrimientos que inspiren y unan a la humanidad, sin la sombra persistente de la aniquilación total. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.